Josué 24, 14 y 15. Cuando lo tenga me dice amén y lo leemos juntos en el nombre de Jesús. Ahora pues, temed al Señor y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Habrán hombres aquí esta mañana que puedan decir las mismas palabras que dijo Josué. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Tome su lugar, amada iglesia, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Señor, bendiga su palabra, sea edificación espiritual para cada uno de nosotros. Amén. En el contexto de estos dos versículos que hemos leído en esta hermosa hora, encontramos primeramente Josué despidiéndose del pueblo de Israel y también haciéndoles un recordatorio. Si usted lee el versículo, todo el capítulo 24, encontrará a Josué haciéndoles un recordatorio de cómo el Señor había sido bueno con ellos, de cómo el Señor había estado todo el tiempo con ellos, de cómo el Señor los había prosperado siempre. Y Josué está haciendo un recordatorio al pueblo de Israel. Pero también encontramos a Josué confrontando al pueblo, desafiando al pueblo de Israel a vivir y a servir a ese único Dios verdadero y a dejar los dioses que sus padres habían servido. Durante esta confrontación, después de esta confrontación, el pueblo siguió el ejemplo de Josué y se comprometieron a servir a Dios y apartarse de los dioses ajenos. Al ver la determinación de Josué, también los hombres de Israel tomaron la misma decisión, tomaron la misma iniciativa y la misma determinación de que así como Josué lo había dicho, también los hombres decidieron: yo y mi casa serviremos al Señor. Eso lo encontramos en el versículo 16, cuando dice: entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos al Señor para servir a otros dioses. Luego en el versículo 24 dice: y el pueblo respondió a Josué: al Señor nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Lo que vemos, amada iglesia, acá es que el pueblo, al menos los de la generación de Josué, cumplieron este compromiso. Hicieron tal como lo habían prometido. Y eso lo encontramos en el versículo 31, cuando dice: y sirvió Israel al Señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que el Señor había hecho por Israel. Qué poderoso es ver esto, amada iglesia. Qué poderoso es ver esto, que toda una generación y los que sobrevivieron a ellos cumplieron el compromiso de servir solamente al único Dios verdadero. No solamente se comprometieron, sino que lo cumplieron. Y esos son los hombres que el Señor necesita. Hombres que no solamente se comprometan, sino que cumplan lo que dicen. Amén. Pero esta generación, repito, y los que sobrevivieron a ellos, cumplieron ese compromiso que hicieron de servir solamente al único Dios verdadero. Y esto es lo mismo que el Señor Jesús espera de cada uno de nosotros hoy también. Que en medio de todos los dioses, en medio de todos los ídolos que hay en este mundo, iglesia, decidamos servirle solo a Él. Nos determinemos servirle solo a Él. Nosotros como padres y también nuestros hijos y por ende nuestra familia. Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? El Señor Jesús no comparte su gloria con nadie. Por lo tanto,
si somos creyentes bautizados en el nombre de Jesús, Él espera que le sirvamos solo a Él. Él espera que nuestro corazón esté inclinado solamente hacia Él y que nos apartemos de todo aquello que le quita la gloria a su nombre. Amén. Veamos tres aspectos relacionados al pueblo y tres generaciones de ellos que cada uno de nosotros debemos tomar en cuenta hoy para nuestra vida y para nuestra familia. Primero, dos generaciones cumplieron su compromiso. En el libro de Jueces, donde al igual que en los últimos versículos del libro de Josué se relata acerca de su muerte, se hace realce en el cumplimiento del pueblo a su promesa de servirle solo al Señor. Y dice el capítulo 2 de Jueces, versículo 7: y el pueblo había servido al Señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras del Señor que Él había hecho por Israel. Durante todo el tiempo de Josué, repito, el pueblo cumplió su promesa. Ellos habían escuchado el llamado de Josué como líder. Oiga bien, escucharon el llamado de Josué como el líder, pero además siguieron el ejemplo que Josué les dio al determinarse diciéndoles: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo no sé a ustedes a quién van a servir, yo no sé a ustedes a quién van a seguir, pero esta mañana dijo Josué: yo les digo, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa le vamos a servir solamente al Señor. Mire bien cómo le dice. Dice: yo y mi casa. Amén. Yo y mi casa. No dice mi casa y yo. Dice yo y mi casa. ¿Por qué? Porque el verdadero líder, el verdadero pastor, el verdadero sacerdote de su casa se pone adelante de la familia. Aleluya. Porque el verdadero líder, el verdadero sacerdote, el verdadero pastor de su familia se pone adelante. Diga conmigo, se pone adelante. Aleluya. El líder de su casa no dice: a ver si mi mujer quiere, le vamos a servir al Señor. Amén. Yo sé que no estoy predicando mucho avivamiento, por eso no van a ver mucho gloria a Dios esta mañana, pero entiendo. Amén. Pero es la palabra de Dios, amada iglesia. El verdadero líder no dice: pues a ver si mi mujer le da gana, si ella quiere. El verdadero líder no dice tampoco: si mis hijos quieren. Amén. Yo sé que no van a haber muchos amenes, pero bueno, así está la cosa. El verdadero líder da el ejemplo y los demás lo siguen. El verdadero padre, amén, espiritual, hijo de Dios, creyente, bautizado en el nombre de Jesús, amén, repito, va adelante. Porque muchas veces como padres nosotros a nuestros hijos, prepárense y váyanse para el culto. ¿Y usted qué se queda haciendo en la casa? Hijos, prepárense si van para el culto. Amén. Porque ya va a ser la hora. Ahí los alcanzo, ahí llego después. Amén. El verdadero líder, repito, se pone adelante. Hijos, vamos a la casa del Señor. Hijos, vamos a ir a la iglesia. Hijos, vamos a orar. Hijos, vamos a leer la Biblia. Hijos, vamos a hacer esto. Él está adelante siempre. Yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo le había dicho a Josué: oiga, al Señor nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Versículo 24, ahí está, en Josué 24.
el pueblo, al ver la determinación de Josué, repito, ellos mismos dijeron al Señor nuestro Dios: serviremos y a su voz obedeceremos. 24 de Josué. Ahora, el versículo 7 del capítulo 2 de Jueces nos enseña que cumplieron esa promesa. Dice el 7: y el pueblo había servido al Señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras del Señor que él había hecho por Israel. Repito, ellos sirvieron solo al Dios verdadero durante el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho con ellos. Estamos hablando, iglesia, que al menos dos generaciones, la generación de Josué y la generación, amén, que sobrevivió a él, cumplieron y enseñaron a cumplir el compromiso que adquirieron con el Señor. Se preocuparon por cumplir ese compromiso. Amados hermanos, es importante que nosotros, los que hemos conocido el nombre del Señor Jesús, los que hemos conocido al único Dios verdadero, también podamos cumplir con el hecho de quienes somos ahora. Ahora nosotros somos parte de la familia del Señor Jesús y debemos vivir como hijos de Dios y enseñar a nuestros hijos e hijas también el camino de la vida eterna, enseñar el camino que Dios, como el Señor, nos manda en su palabra, amada iglesia. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, para que cuando sea viejo, instruye al niño en su camino. ¿Y qué nos dice Deuteronomio capítulo 6, desde el versículo 4? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Tú. Pero ahora viene la ordenanza: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén, iglesia. Enséñale a tus hijos, instruye a tus hijos, repítele a tus hijos, háblale a tus hijos de la palabra de Dios, la instrucción que el Señor quiere para nosotros como padres y luego para nuestra familia. Cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, hemos hecho un compromiso de vivir una nueva vida en el Señor Jesús. Mi hermano Tomás en su testimonio dijo, ¿verdad? ¿Cómo dijo él? Póngase a pensar quiénes éramos nosotros antes de venir al Señor. Amén. ¿Quiénes éramos? Yo sé que aquí hay muchos testimonios poderosos de cómo el Señor rescató a muchos de ustedes. Amén. Gracias a Dios nosotros, amada iglesia, pues nacimos en un hogar cristiano, mi hermano. Y algunos de ustedes también que están acá, algunos jóvenes, algunos que han nacido en un hogar cristiano, que tal vez no tuvimos una experiencia tan desagradable con el mundo, que no sufrimos las heridas, amén, que da el mundo, Satanás también, gracias a Dios. Pero hay muchos que sí tienen un testimonio grande que contar, como dice el canto, de cómo el Señor los rescató de la misma muerte, de cómo el Señor los sacó de vicios, cómo el Señor los sacó del alcoholismo, de cómo el Señor los sacó de tantas cosas de este mundo y los ha traído ahora para que sean sus hijos, los ha levantado ahora para que sean hombres de valor, los ha levantado ahora para que sean sacerdotes de su casa también, amada iglesia. Entonces hemos hecho un compromiso de vivir una nueva vida en Él, porque así lo dice la palabra, de modo que si alguno está en Jesús, ¿qué es? Nueva criatura, porque las cosas viejas han pasado, ahora todas son hechas nuevas. Gloria a Dios.
Entonces el Señor Jesús requiere que hagamos de ese compromiso de nuevas criaturas delante de Él. Amén. Que hagamos ese compromiso de caminar diferente a como andábamos caminando antes, a vivir diferente al mundo y dejarnos dirigir y guiar por la palabra de Dios. Necesitamos cumplirlo. Amén, varones. Amén, hombres. Necesitamos cumplirlo y necesitamos instruir y enseñar a nuestros hijos también en ese camino. Mi padre, amén, el Señor lo tenga en su gloria, decía él: ¿de qué sirve traer hijos al mundo y que le sirvan al diablo? Así decía mi padre. ¿De qué le sirve que traer hijos al mundo y que le sirvan al diablo? O que se pierdan en el mundo. ¿Cuál es la ganancia? Amén. Si nuestro Dios es un Dios de familias, si nuestro Dios es un Dios de familias, amén, amada iglesia. Pero somos nosotros los responsables, repito, primero de, hermanos, instruir, dirigir y cumplir esta palabra del Señor. Decir que somos creyentes y vivir como el mundo vive no enseña nada bueno a nuestros hijos. Decir que somos hijos del Señor Jesús y vivir como el mundo vive no enseña nada bueno a nuestra familia. Lo que muestra eso, ¿sabe qué es? Es una incoherencia. Amén. Ser una cosa en la iglesia y ser otra cosa en la casa. Me voy a meter en problemas. Ser una cosa en la iglesia y ser otra cosa en la casa. Porque aquí, si aquí solo las alitas nos faltan a todos aquí en la iglesia. Mire el que está a su lado. Solo las alitas le faltan. Aleluya. Yo no voy a dar un buen testimonio de usted. Usted no va a dar un buen testimonio de mí. ¿Sabe qué no va a hacer? Su vecino. Su vecino va a decir si usted es un buen cristiano o no es un buen cristiano. Su vecino va a decir si usted vive la vida cristiana como tiene que ser o no lo hace. Amén. Aleluya. Pero repito, decir que somos creyentes y vivir como el mundo vive, amén, lo que muestra, repito, es una incoherencia, una falta de integridad, y confunde más bien a los que nos rodean, en este caso a nuestros hijos, a nuestra familia. Porque lamentablemente hay esposas e hijos que por nuestro testimonio no quieren servir al Señor. Familiares que por nuestro testimonio no quieren servirle al Señor. Amén. Nos quedamos hasta ahí. La generación de Josué, repito, cumplió su compromiso. ¿De qué? De servirle solamente al Señor, de dejar a los dioses ajenos, de dejar a los ídolos de las demás naciones y servirle solo al Señor. Cumplieron su compromiso y lo preservó al menos en la generación siguiente. Pero el texto nos muestra que la segunda generación no hizo su trabajo, porque la tercera generación se apartó de Dios. Léalo conmigo, Jueces 2:8. Amén. Jueces, amén, 2:8. Amén. Ya lo encuentro, hermana iglesia. Está en la pantalla, muy bien. Dice: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Oiga esto, el versículo 10, ahí ponga énfasis. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. O sea, en otras palabras, murieron toda esa generación de Josué. Y se levantó después, oiga esto, es lo triste, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. Aquí está el peligro, amada iglesia.
Porque podemos ver con claridad que después de los que sobrevivieron a Josué, murieron. Dice el versículo 10 que leímos que se levantó otra generación después de ellos que no conocían al Señor ni la obra que Él había hecho por sus antepasados. Una situación muy triste y lamentable. La segunda generación falló porque no enseñaron, no instruyeron. A pesar de que ellos cumplían, no hicieron que sus hijos cumplieran con el compromiso que habían hecho. ¿Por qué, iglesia? Porque fueron negligentes. Diga conmigo, negligentes. Porque se preocuparon más por ellos, amén, pero no se preocuparon por los que los seguían. ¿Estaremos viviendo el mismo tiempo nosotros hoy? ¿Estaremos viviendo en el mismo tiempo ahora? Amén, iglesia. ¿Cuántos de nosotros como adultos, como padres, somos entregados al Señor? Gloria a Dios por ello. Servimos al Señor, gloria a Dios por ello. Estamos en la mayoría de cultos, gloria a Dios por ello. Pero nuestros hijos, ¿a dónde están? ¿Aló? Pero nuestros hijos, ¿a dónde están? Mientras usted está en el culto, ¿a dónde están sus hijos? Satanás, hermano, es un astuto. Satanás es un astuto, amada iglesia. Y así como lo quería hacer con el pueblo de Israel a través de Faraón, que él quería dejar ir a todos los ancianos, pero los jóvenes y los niños los quería retener en Egipto. Déjenme a los niños y a los jóvenes. Ahora Satanás es una representación de Faraón para nosotros en este tiempo. ¿Sabe por qué usted el ataque, el énfasis central es hacia la juventud? Es hacia nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque el enemigo se preocupa ya por muchos de nosotros. Como dijo el pastor, ya estamos ya de salida. Él se preocupa por la siguiente generación. Él se preocupa por los que vienen tras de nosotros, para que ellos no continúen con el legado, para que ellos no continúen conociendo al Dios verdadero, para que ellos no continúen predicando el nombre de Jesús, para que ellos no continúen haciendo la obra que se requiere, que la obra del Señor demanda, más iglesia. Entonces el enfoque es hacia ellos, hacia la juventud, hacia nuestra niñez, hacia nuestra adolescencia. Y ese es el peligro, que nosotros como padres no estemos enseñándole la palabra de Dios, no estemos instruyendo en la palabra de Dios, no estemos corrigiendo en la palabra de Dios a nuestros hijos. Decía el pastor Junior, ¿verdad? Qué bonito es cuando un hombre se levanta, amén, con autoridad en el nombre de Jesús, pero sobre todo levanta altares delante del Señor, pidiendo por su familia, pidiendo por su casa, pidiendo por su hogar, amada iglesia, como lo hacía Job, como lo hacía Noé, como lo hacían esos hombres en el pasado, amén. Levantaban altares, amén, levantaban oraciones, pidiendo no solamente por ellos, sino también por sus hijos, pero también con el ejemplo, también, hermanos, ellos enseñaban, amén. Hay creyentes que fueron instruidos por sus padres. Y yo sé que aquí hay muchos de estos. Creyentes que fueron instruidos por sus padres. Los traían a la iglesia. Les enseñaron la palabra de Dios. Fueron instruidos en el camino de Dios. Sí, gloria a Dios. Pero ellos no están haciendo lo mismo con sus hijos. Amén. Hay padres muy negligentes en lo que respecta en la vida espiritual de sus hijos en este tiempo en la iglesia. Amén. Hay padres que se preocupan más porque sus hijos tengan un buen trabajo. Hay padres que se preocupan más porque sus hijos tengan buenos estudios. Hay padres que se preocupan más que sus hijos tengan una buena ropa, que tengan el celular de última generación. Pero por la vida espiritual de sus hijos no se preocupan nada. Pero por la vida espiritual de sus hijos no les interesa nada. Yo siempre llamo a esta iglesia, la iglesia que pastoreo, gracias a Dios.
La Iglesia Central siempre amonesto a los padres de familia. Aquí están algunos de ellos y lo saben. Siempre yo les digo, está bien que usted se preocupe por su hijo. Si usted le paga un buen estudio, dele un buen estudio. Si usted le puede comprar ropa de marca, cómprese, no hay ningún problema, es su dinero y hágalo. Pero también, así como se preocupa por ellos en la vida secular, preocúpese también en la vida espiritual. Preocúpese por la vida espiritual de sus hijos, amén. Preocúpese por la vida espiritual de sus hijos. Así como los levanta temprano entre semanas para que vayan al trabajo, a la escuela, a la universidad, también levántelos temprano el día domingo para que vengan a la casa del Señor. Así como los motiva para que vayan a hacer sus compromisos seculares, motívelos para que vengan a la casa del Señor también. Esta semana hablé con un padre que enfrenta problemas con sus hijos porque se están deleitando más con las cosas del mundo que con las cosas del Señor. Y este papá me decía: pastor, tengo problemas porque cuando quiero corregir a mis hijos, mi esposa se mete y me dice: ay, déjalos que se diviertan, que gocen, están jóvenes, cuando ellos quieran que vayan a la iglesia, y si no quieren, que no vayan, que disfruten su juventud. Yo le pregunto, iglesia, ¿qué está haciendo esta hermana? Abriendo la puerta al mundo a sus hijos para que se pierdan. Porque nosotros mismos somos los responsables de ello. Nosotros somos los permisivos en eso. Entonces los hijos dicen: no hay ningún problema. Si mi mamá no dice nada, si mi mamá no me regaña, si mi mamá permite esto. Amén. Le está abriendo las puertas al mundo para que sus hijos se pierdan. Pero ¿sabe qué es lo más triste y lamentable? Es que esta hermana fue creada e instruida en el camino del Señor Jesús. Esta hermana fue instruida por sus padres en el camino del Evangelio, pero ahora no está enseñando a sus hijos a conocer al Dios verdadero. ¿Y sabe lo que es más duro, iglesia? Es que cuando estos hijos se pierden, cuando estos hijos se van al mundo, ¿sabe lo que hacen los padres? Le echan la culpa al pastor. Eso es lo más triste. Eso es lo más triste. Que los papás, el pastor tuvo la culpa que mis hijos se fueran de la iglesia. Culpan al director o a la directora, o culpan al líder, culpan a la iglesia, cuando los culpables son ellos. Cuando los culpables son los padres de familia. Cuando los culpables son ustedes mismos como padres de familia. Hermano o hermana, usted no espere que el pastor, el líder o la iglesia haga el trabajo que a usted como padre le toca hacer. Dios guarde meterme yo con sus hijos. Problemas me voy a meter. ¿Sí o no? Y hay cipotes que así son bien rebeldes, ¿no? Como en la casa todo le permiten, como el papá y la mamá todo le permite, porque es el niño bonito, la niña bonita, hacer lo que querrás. Y vienen a la iglesia y como tienen ese pensamiento que nadie les dice nada, y a mí el pastor ¿qué me va a decir? Pues, y a mí el director ¿qué me va a decir? El diácono ¿qué me va a decir? Porque como no respetan a nadie, no respetan a los papás, no respetan a nadie, no respetan a autoridad, no respetan nada, ni a los maestros, ni a nada. Porque los padres no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Amén, iglesia. La educación comienza en casa. Lo que sucede con los maestros, hermano Pedro, amén. Hay papás que mandan a sus hijos a la escuela para que se los eduquen. No, ahí le van a enseñar, pero no lo van a educar. Usted tiene que educarlo. Usted tiene que enseñarle los valores. Amén. También a veces la mala enseñanza viene por el mal testimonio de los padres. Padres que no son constantes o consistentes en su vida espiritual. Amén. Padres que no son constantes ni consistentes en su vida espiritual.
3 meses en la iglesia, 3 meses afuera. Amén. Va cada mes a la iglesia, al culto. Amén. ¿Qué le está enseñando a sus hijos con su testimonio? ¿Qué le están enseñando a sus hijos con su ejemplo? Que tenemos un Dios que todo lo permite. Amén. Tenemos un Dios con el que se puede jugar y hacer lo que quiera. No están enseñando una vida cristiana comprometida con la santidad y la pureza, con una vida de consagración. ¿Cuántos muchachos, cuántos jóvenes, señoritas, cuántos de nuestros hijos nacieron y crecieron en la iglesia? Estuvieron un tiempo en la iglesia, es más, sirvieron en la iglesia, y ahora lamentablemente están en el mundo, solo porque no tuvieron un ejemplo consistente en sus padres, ni tampoco supieron amonestar, ni dieron la instrucción precisa en el momento que se necesitó. ¿Sabían ustedes? Algunos de ustedes lo saben, pero los que no lo saben, a mí mi padre me corrió de la casa porque no quería venir a la iglesia. Ahí está mi hermano de testigo. Amén. Yo era la oveja negra de la familia, lo acepto. Y hermanos, tal vez no quería meterme así del todo por lo que yo sabía y conocía de mi padre como pastor, el sufrimiento y tantas cosas, amada iglesia, desde chiquitos, cuando venimos a Colonia Luz, con mi hermano, aquí nacemos con él en San Salvador. Mi hermano Reyes nació en Aguachapán con mi hermana Rosita, allá cuando mi padre era pastor allá. Pero cuando venimos aquí en San Salvador, vino mi padre por primera vez aquí en San Salvador. Aquí nacimos, mi hermano y yo. Mi padre venía solo con su maletita de ropa, no traía nada, ni un asiento, ni una mesa, ni un nada, solamente maleta de ropa. Y ver las carencias, ver los sufrimientos que nosotros como hijos de él pasamos, chiquitos. Andábamos desnudos, mi hermano y yo, sin zapatos. Comíamos cuando había, y no comíamos pollo campero ni pizza Hut tampoco. Nos tocaba frijolitos, de vez en cuando tortillas con sal. Habían unas cosas con queso y tortilla, ¿cómo se llama? El mamazo. El mamazo comía con mi hermano. Queso y tortilla lo hacíamos así, pelota, para que nos abundara, lo hacíamos más grande, ¿no? Se miraba más grande. Y luego ver los problemas y ver todo eso, hermano. A mí, sinceramente, mi hermano lo felicito porque él siempre desde pequeño sintió ese llamado de ser pastor. Gloria a Dios por él. Pero a mí no, hermano. Yo andaba huyendo. A mí lo que me gustaba nada más era la música. Yo me conformaba con estar ahí detrás de un piano un domingo aquí tocando y cantando, nada más. Pero meterme, conmigo no, Señor. Pero es por eso. Entonces, hermano, en mi vida de joven adolescente, quizás de unos 15 años, yo lo que me gustaba era jugar pelota. Y no he sido pastor, he sido futbolista quizás. Pero bueno, y por esa razón, mi hermano lo sabe, ¿verdad? Yo siempre a la hora del culto me iba para la cancha, porque mi padre nos llegaba a traer. Y Ciro nunca estaba. ¿Dónde está Ciro? En la cancha. Bueno, ahí déjenlo pues. Ahí déjenlo, porque mi papá sí era, ¿verdad? Ahí déjenlo. Él no le agarró la locura. Vamos detrás, no, ahí déjenlo. Y el problema es que yo siempre llegaba noche a la casa, después que llegaba al culto, a veces estaban dormidos, estaban luces apagadas, pero yo había conseguido una llave. Y entonces llegaba como a las 11 de la noche y yo entraba suavecito, abría la puerta y me metía y me iba a acostar y como que nada. Me dejó un tiempo mi padre hacer eso. No andaba, hermanos, en vicio, no andaba con amigos, no, jugar pelota nada más, pelota. Entramos 4 de la tarde y eran las 11 y nosotros jugando pelota. Una noche, me acuerdo, amada iglesia, después de un culto, día miércoles, estaba toda la casa, las luces apagadas y todo, y dije, ya se durmieron, voy a entrar. Saco la llave, amada iglesia, y cuando yo abro, ¡pam!, se encienden las luces. Y mi padre sentado y con una maleta. Vení para acá, vamos a arreglar cuenta. Santo Dios, se fueron los colores, amada iglesia. Me dijo, hijo, usted no quiere servir al Señor. Yo, sí, papá. ¿Cómo así? Entonces, pues,
Pero, y me empezó a sacar todo y me dijo: ahora vas a tomar una decisión. Hoy, si tú crees que tus amigos, con los que juegas pelota, ellos te van a ayudar, te van a mantener, y empezó a decirme todo, ¿verdad? Lo que un padre dice. Aquí está tu maleta, te me vas de la casa y nunca vas a regresar. Oiga, iglesia, ¿cree que no es duro eso? Y mi papá lo hacía, mi papá lo cumplía. Te vas de la casa y no vas a regresar. Pero si tú hoy decides quedarte en mi casa, vas a hacer lo que aquí se dice. Si tú te quedas en mi casa, vas a hacer lo que yo digo. Y a partir de ahora no te quiero allá, te quiero conmigo y vamos a ir al culto. Y aquí estoy. Aquí estoy, amada iglesia. Amén. Porque yo dije, no, me puse a pensar, no, como todo cipote, dije, bueno, estos locos una semana mantienen en su casa, después me van a echar. Estos locos una vez me van a dar comida y después qué, y aquí lo tengo todo, así que mejor me quedo aquí y le sirvo al Señor. Y aquí estoy, amada iglesia, todavía, amén. Aquí estoy todavía, gracias al Señor. Pero mi padre tuvo que poner un alto y una determinación. ¿Lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Y si lo vas a hacer, andate. Y me dijo algo que marcó mi corazón. Y me dijo: si un día te encuentro en la calle, no te conozco. Mi padre era duro, amada iglesia. Por eso es que estamos aquí todavía nosotros. Usted sabe que, y mi hermano lo sabe, muchos hermanos de los hijos de pastores que crecimos nosotros, tú sabes que ya no están ni con los padres ni en el mundo. Y otros están perdidos. A mi padre, creo que algunos de ustedes que estuviéramos allá en la otra, le decían a mi padre que era un militar, que era el coronel, porque en la casa él era así estricto, con los hijos lo tenía así bien estricto. Pero gracias a Dios por ello. Ahora le doy gracias a Dios por ello, amada iglesia. Ahora le doy gracias a Dios por ese carácter, por esa actitud de mi padre. Amén. Era muy disciplinado con nosotros, amada iglesia. Vuelvo y repito, yo era la oveja negra de la familia. Mi padre me comenzó pegando con un cincho. Después ya no me dolía. ¿Sabes lo que hizo? Agarró un cable de esos de corriente, lo hizo 3 y le hizo 3 nuditos abajo. Hermano, me daba solamente uno, pero me dejaba medio muerto. Mi hermano lo sabe, me reventaba el lomo, amada iglesia. ¿Amén? Y yo de bravo no lloraba enfrente de él. Pero en la cama me iba a revolcar, me decía. Como a la media hora me decía: Ciro, ¿estás ahí? Sí. ¿Estás enojado? Todavía pero estás enojado. Y yo: no. Vení pues. Ya me sentaba a la par de él. Vaya, hijo, ya le di su medicina. Aleluya. Esto es medicina para usted, esto es medicina para usted. Gracias a Dios, amada iglesia. Cayó en buena tierra la medicina, amada iglesia. Pero ¿por qué, amados hermanos? ¿Por qué les traigo en memoria esto? Porque esos son los padres que aman a sus hijos. Esos son los padres que quieren un bien para sus hijos. Esos son los padres que quieren una instrucción buena para sus hijos, amada iglesia. Porque mire, gracias a Dios, amada iglesia, aquí estamos nosotros todavía ahora. Aquí estamos por ese hombre con carácter fuerte, con mano dura, si podíamos llamarle, pero él sabía lo que quería con su familia. Él sabía lo que quería con su familia, porque a pesar de que ya pasaron 10 años, que él ya no está con nosotros, pero aquí estamos nosotros como hijos, siguiendo con ese legado, con esa enseñanza, con esa instrucción y cumpliendo a nuestro Señor Jesús. Por eso, mientras sus hijos estén en su casa, tienen que hacer lo que usted dice, amada iglesia. Aunque les suene duro, y aunque los hijos muchas veces no lo entienden, porque eso es lo que pasa con la juventud, que a veces creemos que porque nuestros padres nos castigan es porque no nos quieren. Yo sí decía, quizás me adoptaron, decía yo. Quizás yo soy el adoptado y por eso me pegan más, no me quieren a mí. ¿Ven? Aleluya. Porque pensaba eso, que mi papá no me quería, por eso me pegaba más a mí. No, era porque me portaba mal. Era porque me portaba mal, entonces a mí me pegaba más. Mi hermano, gracias a Dios, a él casi no le pegaron. Por eso creció más. Por eso creció más mi hermano, porque no le pegaron. Es que mi hermano siempre fue espiritual. Porque nosotros somos 4, amén. Mi hermano Reyes el mayor, mi hermana Rosita, amén, y yo y mi hermano el menor. Y mi papá cuando nos castigaba a los 4. Vengan para acá, y los 4. Porque mi papá era muy delicado. Fíjese, mi papá, imagínense que lo que nos decía. Ahí está mi hermano,
vamos a ir al culto. Oiga bien lo que decía, vamos a ir al culto. Y los quiero sentados en las primeras sillas. Nosotros chiquitos, hermano. Nosotros de 6, 7, 8 años, 9 años. Un niño que viene de la iglesia a jugar, a veces a andar corriendo. Y él no, usted tiene que estar sentado ahí. Y no se me van a estar durmiendo. Y como él se sentaba enfrente, de allá lo voy a estar viendo. Y sí, está bien. Y nosotros nos despertamos rápido. Porque decía, porque él nos advertía cuando salíamos de la casa, amén. Aquí no nos decía nada, allá decía, va, si van a estar molestando, si van a estar corriendo, si están durmiendo, aquí nos arreglamos. Y esta regla ya sabe qué era, ¿verdad? Aquí nos arreglamos. Y nosotros ahí, amada iglesia, y yo casi con sueño, me estaba predicando, y cuando miraba la vista, no, me despertaba de un solo. ¿Amén? Y cuando nos dormíamos, al llegar a la casa, ahí nos arreglábamos. Y entonces, ¿se acuerdan lo que les dije? Entonces, por eso lo voy a castigar. Y muchas veces pasaban cosas, amada iglesia, pero siempre nos castigaba a los 4, amén. Empezaba con mi hermano Reyes, de ahí iba mi hermana Rosita, y de ahí iba yo. Y cuando iban a buscar a mi hermano Chito, estaba orando. En oración y clamor al Señor porque lo librara de la tribulación. Entonces nunca le pegaba. Porque mi papá le daba no sé qué, levantarlo y castigarlo. Ahí lo dejaba en oración y ayuno. Pero ese era mi papá. Un padre que se preocupó por nosotros como hijos en nuestra vida espiritual. Tal vez no nos dio mayores cosas en el mundo, tal vez no nos dio cosas materiales, pero nos dio la mejor herencia, nos dio la mejor instrucción, nos dio lo mejor que se puede dar en este mundo, amada iglesia. Y es la instrucción de la palabra del Señor, amada iglesia. Y primeramente a nuestro Señor Jesús y segundo a nuestro Padre le debemos lo que somos, hermano. Le debemos lo que somos. Los padres, los abuelos, tenemos que ser consistentes con nuestros hijos y nietos, mantener firmes nuestras convicciones, enseñar, corregir y no ser padres tan permisibles con ellos. Debemos enseñar el celo de Dios para su pueblo. Voy terminando, amada iglesia. Esta generación que no fue instruida, dice la palabra, hizo lo malo porque se apartó del Señor y le provocó a ira. Leámoslo por favor, versículo 11 del capítulo 2 de Jueces. Después los hijos de Israel hicieron lo malo. Ya era esta generación la que no conoció del Señor ni sabía lo que el Señor había hecho por ellos. Oiga lo que dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Oiga iglesia, el peligro. Dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor. Y dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot. Amén, iglesia. ¿Se da cuenta el peligro de no instruir, de no enseñar, de no darle la palabra de Dios a nuestros hijos? Podemos llamarle a esto la ruta del mal. Primero, si los padres no enseñamos, no modelamos a nuestros hijos, como vimos en el versículo 10, nuestros hijos no conocen al Dios verdadero. Entonces creen en un Dios deformado completamente de su santidad. Segundo, nuestros hijos no instruidos ni corregidos hacen todo lo malo ante Dios. Todas aquellas cosas que aborrece el Señor, y comienzan a servir a los Baales de este mundo. Y el primer Baal es su propio orgullo, sus pensamientos, lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo deseo, dicen los hijos. ¿Sí o no? Yo voy a hacer lo que yo quiero, yo voy a hacer lo que yo deseo. Al fin es mi vida. Déjenme. ¿Y qué pasa? Se van, hermanos, repito, tras los ídolos, tras los dioses de este mundo, y luego vienen cosas mayores, pecado tras pecado. Tercero, se apartan por completo de Dios y se van tras todos los dioses de este mundo, dioses habidos y por haber en este mundo. Todo lo que el mundo promueve, todo lo que ven en este mundo les gusta, les atrae y les envuelve con facilidad, viven sin el Señor Jesús. Cuarto y último, la ira de Dios viene sobre ellos. Sus vidas se convierten en problemas constantes de todo tipo. Inclusive puede venir la muerte sobre ellos. Leámoslo, versículo 14.
y se encendió contra Israel el furor del Señor, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, como el Señor había dicho y como el Señor se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. ¿Se da cuenta? Amén. ¿Se da cuenta lo que sucede cuando nuestra generación y nuestra próxima generación no conocen del Señor, ni se les instruye, ni se les corrige? Esto pasa. Iglesia, si algo quiere Dios con nosotros, es porque antes de mí hubo un padre que se preocupó por mi vida espiritual. Es porque antes de mí hubo un padre que estuvo en clamor también por mí. Amén, iglesia. Se preocupó por dejarme en el camino correcto. Y también porque yo vi en él un ejemplo para mi vida. A mi padre yo siempre lo vi, siempre que yo lo encontraba, llegaba a su oficina o llegaba a la casa, siempre que lo buscaba, lo encontraba leyendo la Biblia. Y siempre también estaba predicando. A mi padre siempre lo vi orando. A mi padre lo vi estar en todos los cultos, aún enfermo. Óigame esto. Muchas veces mi padre estaba ahí sentado, estaba ardiendo en temperatura. Amén, iglesia. Y se lo digo porque yo vivía con él y sabía cómo y cuándo llegaba a la casa. Tal vez después de aquí de dar una gran prédica, un gran sermón, y llegaba a la casa, amada iglesia. Antes subía a la grada de la casa, pero siempre lo vi a él así. Lo vi muchas veces, repito, enfermo, estorbado de salud, pero siempre estaba en todos los cultos y aún predicando también aquí. Lo vi enfrentando grandes problemas difíciles, pero nunca se dio por vencido. Y ese ejemplo a mí me ha servido. Ese ejemplo ahora lo tomo para mi vida. Amén. Yo sé que es difícil ser como mi padre, porque Luis Alfonso Girón Fajardo solamente hubo uno. Amén. Pero yo quiero seguir sus pasos. Ahora, ¿qué ejemplo, repito, le estamos dando a nuestros hijos nosotros como padres? Hijos, ¿estamos siguiendo la instrucción de nuestros padres? ¿Estamos escuchando la corrección? ¿Estamos aprendiendo a vivir nuestra vida cristiana a través de su ejemplo? Debemos revisar si en nuestra familia estamos enseñando y modelando la vida cristiana que el Señor nos demanda. Una vida de compromiso con Dios. Si no es así, debemos hacer los cambios que la palabra de Dios nos enseña. Para eso tenemos la palabra de Dios. Esta es nuestro ejemplo, nuestra heredad. Es la que nos da la instrucción. Tenemos que ir a la palabra de Dios para ver lo que Él ha dicho y ponerlo en práctica. Recuerde, Dios quiere bendecir nuestras familias. Dios quiere bendecir nuestra familia. Pero que primero quiere ver hombres rendidos para estar familia levantada. Póngase de pie, familias. Debemos ser obedientes a Él y a sus palabras. Hombres rendidos, familias levantadas. Padres rendidos, hijos levantados. Amén. Esta mañana siempre hacemos un llamado a aquellos hombres que quieran tener ese compromiso con el Señor. Aquellos que quieran decirle: Señor, yo quiero ser ejemplo para mis hijos, ayúdame. Usted y yo solo no vamos a poder. No vamos a poder. Necesitamos la ayuda de nuestro Señor Jesús. Necesitamos la ayuda de su Espíritu Santo. Madres también quieren pasar, las madres, vénganse también. Quiere interceder por sus hijos en este momento. Quiere pedir por su familia en este momento, véngase.
Yo no sé cómo está su familia, yo no sé cómo están sus hijos, pero algo Dios le agrada, algo Dios le responde, algo a Dios, hermano, le gusta ver. Y son aquellos hombres y mujeres que doblan rodillas por sus hijos, aquellos que piden por su esposo o por su esposa, aquellos que piden por su familia. Repito, de usted depende y de mí depende que nuestra próxima generación, que son nuestros hijos, que son nuestros jóvenes, puedan servirle al Señor. Pero repito, depende de nosotros, depende de cada uno de nosotros esta mañana. Amén. Decirle al Señor que nosotros primero tenemos que ser ese ejemplo y ese modelo. Que el Señor nos ayude a nosotros para que nosotros podamos ser de ayuda a nuestra familia. Venga esta mañana, dígale: Señor, ayúdame. Yo quiero ser más como tú. Yo quiero ser más como tú. ¿Para qué? Para que mis hijos quieran ser también como yo. Para que mis hijos también puedan tomar el ejemplo. Ayúdame a serte fiel, ayúdame a hacer tu voluntad, ayúdame a cumplir con el compromiso espiritual que yo tengo delante de ti, como sacerdote de mi casa, como pastor de mi casa, como líder de mi casa. Yo quiero ser de ejemplo. Puede pasar algunos más si quieren venir, vamos a orar. Ahí están los pastores listos para orar por ellos. Ahí están los pastores listos para poner sus manos también para orar por ellos, para que el Señor, repito, lo llene de fe, lo llene de esperanza. Amén. Si ahí tiene su hijo, traiga a su hijo. Amén. Pónganlo en la mano del Señor. Encomiende a sus hijos en la mano del Señor. Encomiende a su familia en la mano del Señor. No hay mejor lugar donde usted pueda encomendar a su familia, donde usted pueda encomendar a sus hijos, sino en la mano de nuestro Señor Jesús. Ahí póngalo, dígale: Señor, yo no puedo hacer nada. Mi hijo está rebelde, mi hija no quiere nada. Pero Señor, yo sé que tú puedes cambiar esos pensamientos, tú puedes cambiar esos corazones, tú puedes cambiar esas actitudes, Señor, porque para ti no hay nada imposible. Cambia nuestros corazones, Señor. Cambia nuestra vida, Señor. Cambia, Señor, nuestro pensamiento. Queremos ser hombres entregados en tu obra. Queremos ser hombres dispuestos a servir en tu obra, para que nuestros hijos, nuestra familia pueda ver el ejemplo primero en nosotros. Que nuestros hijos puedan ver primero ese ejemplo en nuestra vida, para que puedan tomar la mejor decisión ahora, para que puedan tomar la mejor decisión en vida. Y ese es entregar su vida al Señor. Oh, aleluya. Aquí hay hombres dispuestos, aquí hay hombres que están entregándose al Señor hoy, aquí hay hombres que están en este momento, aleluya, clamando a nuestro Dios. Oh, aleluya, aleluya. Vamos, iglesia, levante su voz. Hermano, hermana, levante su voz esta mañana. Dígale: Señor, aquí estoy. Dame un corazón, Señor, que pueda servirte. Un corazón que pueda, Señor, honrar tu nombre. Oh, Señor, por mi familia. Pida por sus hijos esta mañana también. Pida, Señor, por sus hermanos. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Vamos, iglesia, levante su clamor, levante su voz como lo hicieron aquellos hombres. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, levanta tu voz delante del Rey esta mañana. Levanta tu voz esta mañana delante del Señor. Oh, aleluya. Señor, mira a estos hombres, estas mujeres que están aquí también. Mira estos jóvenes también, Señor Jesús. Quieren rendir su vida, quieren rendir su vida, Señor. Quieren rendir su vida, Señor. Oh, ayúdanos, Padre, que seamos, oh Dios amado, padres, que amemos primeramente tu obra, que amemos, Señor, a ti primero y luego también a nuestra familia, y que nos preocupemos también por la vida espiritual de ellos, que nos preocupemos por la vida espiritual de nuestros hijos también. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahí pongan las manos sobre ellos. Ore por ellos esta mañana. Aleluya, aleluya. Así es, iglesia. Levante su voz, levante su clamor, levante su petición, póngala delante al Señor su petición esta hora. Dígale: Señor, en tus manos pongo mi familia, en tus manos encomiendo mi familia, Señor. En tus manos encomiendo mis hijos, en tus manos encomiendo, Señor. Aleluya.